Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Malagón, uno de los mejores humoristas gráficos del panorama español. Con más de 20 años de trayectoria, ha publicado en medios como El País, 20 Minutos, Contexto u Orgullo y Satisfacción. Su estilo, cargado de símbolos, ironía y compromiso social, transforma la actualidad en reflexiones visuales que invitan a pensar y hacernos preguntas tremendamente incómodas. Muchísimas gracias, Malagón, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Y hace unos años, a lo mejor hace 4 o 5 años, lo encontré en la típica feria del libro que hay en el Río, o sea, en Gran Vía, en Valencia. Sí. Y fue como, ostras, digo, me lo quiero pillar. Y me lo pillé ahí porque ya te digo, llevaba buscándolo, estaba descatalogado, no lo encontraba o Claro, intentaba buscarlo por... Yo creo que por la muerte del editor, todo lo que es el catálogo de Ediciones Flamen, pues ha sido muy difícil de conseguir. Con lo cual, me imagino que esos libros estarán en algún lado, que se habrán vendido en lotes o tal. Y yo los voy comprando poco a poco en Todo Colección o en algunas librerías por ahí. Porque aquí en la tienda, pues claro, la gente, bueno, pues normalmente no sabe quién soy, pero la gente que sabe quién soy, pues a lo mejor quiere completar colección. Entonces, Claro. es como una buena manera de tener como todos mis libros y que vayan teniéndolos poco a poco. ¿Y por qué? O sea, ¿qué decir? ¿Y por qué es tan difícil de conseguir? ¿Porque se hizo una tirada muy pequeñita o porque...? No, yo creo que se hizo una tirada normal. Lo que pasa es que con la muerte del editor, el fondo, no sé cómo se vendió. Claro. La mujer, tengo entendido que no estaba al tanto del negocio de su marido. Y no sé muy bien al final si se vendió como lote completo de todos los libros o pero es verdad que ya no se podía conseguir, yo no podía, claro, contactar con nadie de la editorial y bueno, pues poco a poco pues se fue restringiendo esa venta, pero bueno, es Jolín. cosa, pues bueno, tampoco, una cosa normal, tampoco he tenido Ya, ya, otros ya. libros y pasa eso constantemente. Pero bueno, ese Ya. libro que le tengo mucho cariño por lo bien editado que está, pues bueno, pues siempre te gusta tener alguno. No, sí, ya te digo, yo lo estaba revisando ahora porque aparte no tenía muy claro de qué año era, luego lo he investigado y es del 2012, pero Sí, claro, a mí me flipa porque leyéndolo, o sea, leyéndolo ahora, o sea, es curioso que sigan, o sea, que las viñetas sigan manteniendo su potencia y que sigan vigentes a día de hoy. Entonces, claro. me parece primero me parece una habilidad espectacular lo que haces de conseguir hacer una viñeta que perdure en el tiempo, que también yo creo que eso es uno de los objetivos, ¿no? Que tiene todo humorista gráfico al final. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que el problema no soy yo no soy yo no soy el responsable que las viñetas duren mucho tiempo. Bueno, Yo creo que es la historia, se mm, vuelve a repetir. claro. Entonces, claro, el mismo chiste con otro contexto histórico, pero con los mismos ingredientes, es lo que hace que el chiste vuelva otra vez a la actualidad con la misma vigencia. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Yo qué sé, todos estos. Está claro que estamos en un momento pre-recesión. Lógicamente, este libro está hecho en un momento de crisis, recesión, y claro, al final se nota. De hecho, Ujú. sí, tú que lo has estado ojeando, te darás cuenta de que muchos chistes los entiendes y seguramente dentro de unos meses entenderás otros, porque esto es A, B y C. Claro. Y el problema es que nuestros dirigentes no entienden que esto va a ocurrir, ¿no? Ujú. Nosotros vemos como que la política de Trump, en este caso, pues va a derivar a una recesión y esto va a conllevar
una serie de problemas económicos que va a tener el país y el resto del mundo. Ujú. Y claro, tú lo ves en las viñetas y entonces dices, esto va a pasar mal. ¿Por qué estos que tienen equipos y que podían preverlo? Seguramente lo digan, lo sepan, pero no sé por qué nos dirigimos otra vez al abismo de la recesión, con lo Mm. cual, desgraciadamente, pues muchas viñetas de estas volverán otra vez a eso, a esa vigencia que tú Sí, dices sí. que se tienen. Ojalá, ¿no? Siempre se... A ver, yo creo que sí que es verdad que el humorista gráfico intenta hacer humor que perviva. Mm. Lo que pasa es que un humorista de actualidad no siempre tiene, no siempre consigue que todas sus viñetas pasen a tener una vida larga. Ujú. Pero bueno, tampoco creo que no son objetivos, yo no me lo planteo como objetivos. Sí que Ya. es verdad que cuando haces un libro tienes un objetivo de hacer una viñeta como más perdurable en el tiempo, pero cuando haces actualidad día a día en periódico o en digital, no, no me lo impongo, ¿no? Claro. Me gusta, pero no me lo impongo. O sea, Eh, te centras más en la noticia que tratas de claro, destacar o claro. desarrollar con el trabajo, ¿no? Claro, qué bueno. Claro, sí que es verdad que, hombre, yo tengo una manera de hacer humor muy genérica. No me gusta ni utilizar mucho la caricatura, ni me gusta mucho el ir con el titular del día. Lo he hecho durante muchos años, ¿no? Ujú. Pero en el fondo, detrás de tantos años de profesión, me gusta más hacer una viñeta más genérica. Ujú. Eh, y entonces, bueno, eso pierde un poquito de actualidad, pero gana que perdure un poquito más en el tiempo. Claro, pero también es, o sea, también es verdad que yo creo que también es una habilidad muy grande. O sea, eso que decías tú antes de no, bueno, no sé si tengo yo más mérito o tiene más mérito la sociedad o la sociedad o la política, ¿no? Que va Esto, siempre hacia el mismo. Al final también es un mérito, ¿no? El crear una pieza que sea única, que sea única es, lógicamente, pero que perdure en el tiempo, yo creo que es una habilidad muy, muy grande, porque al final la actualidad es algo que se quema muy rápido, algo que tú ves, te impacta y luego olvidas. Pero cuando son imágenes o son sensaciones que perduran el tiempo, también yo creo que tiene que haber alguna habilidad o coger algunos. Yo creo que también tiene que ver mucho con los recursos, ¿no? Que utilizas, porque hay muchos recursos que utilizas que son totalmente atemporales, como por ejemplo el muñeco del Monopoly, por ejemplo, o elementos que son pues una pala, un cementerio, un cerdito de la hucha, ¿no? Que hoy en día, aunque paguemos todos con tarjeta, pues seguimos reconociendo, ¿no? Ese elemento. Entonces yo creo que es una habilidad muy, muy buena y el uso de esos elementos totalmente anacrónicos y que todos podemos reconocer luego en el futuro. claro, sí, a mí siempre me ha gustado hacer un humor Ujú. que la gente reconozca, o bueno, reconozca los iconos o los conceptos con los que quiero jugar. Ujú. Eh, yo, por ejemplo, tengo una hermana, tengo dos hermanas, una hermana con 13 años menos que yo. Y muchas veces cuando le enseñaba los chistes no los entendía, porque Lógico, lógicamente 13, claro. 13 años de diferencia eh, le costaba, sobre todo cuando era mucho más pequeña y tal. Eso me hacía pensar que no lo estaba haciendo bien. Entonces intentaba siempre buscar recursos gráficos que fueran entendibles. Y yo constantemente le enseñaba las viñetas para ver si entendía por dónde yo quería ir. Para mí es muy importante porque al final nos dedicamos a comunicar ideas, sí, ideas, conceptos que yo tengo en mi mente y que quiero expresar y me pagan por dar una opinión gráficamente. Ujú. Y entonces, bueno, para mí mi hermana era una manera de ver, de calibrar eh, cómo hacer una viñeta. Ujú. Y supongo que eso es un poco como he ido gestando. No soy muy de enseñar viñetas, no, es decir, pero a veces tengo ese pequeño comité de Sí, selección es el consejo de que me sabios que ayuda, tenemos todos. Sí, 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 consejo de sabios que tenemos que todos para ayuda poder. un Sí. poco, porque, a ver, cuando nos dedicamos a hacer actualidad, claro,
muchas veces a mí lo que me dicen, bueno, pero esto es una profesión muy difícil porque, claro, todos los días hacer un chiste y tal cual. Y realmente no es, para mí no es el problema, no es hacer un chiste todos los días. Eso me parece eh, bastante O sea, lógico y normal porque tengo el cerebro acostumbrado. Y lo que pasa es que no haces uno, haces muchos chistes a lo largo del día. Lo difícil es encontrar el chiste adecuado en el momento adecuado. Eso sí que para mí es el trabajo más, más duro que yo tengo en el día. Elegir el que se lo qué, ganar. qué tema y dentro del qué tema, qué punto de vista. Y eso sí que es lo que más me cuesta. Entonces al final hago varios y busco a ver cuál encaja mejor en el día, releo los titulares, pienso a ver por dónde van a ir los periódicos. Eh, a veces es complicado dar con el tiro exacto, No, puesto desde que luego. yo no recibo feedback por parte de los periódicos. Digamos que yo elijo temática y mando. En otras ocasiones, en otros medios, sí que ha habido una puesta en común con el periódico, Ujú. pero en este caso los medios en los que publico, pues tengo libertad O creativa. sea, tienes como que te dicen los temas que hay y tú eliges los temas que quieres tratar, o tú eres No, no, el que tú propones los temas que quieres tratar al periódico. normalmente tengo libertad creativa ahora mismo, pero por Ujú, ejemplo, yo vivo en Alicante, en Villajoyosa, ujú, y durante, no sé, 11 años estuve en el mundo. ujú, Y en el mundo de Comunidad Valenciana. Y ahí sí que todos los días a las 2 de la tarde hablábamos con su director, jefe de redacción, me decían qué temas iban a tratar, cuál iba a ser el tema principal, y entonces ya elegíamos el tema de la viñeta. ujú. Y así estuvimos 11 años. Está bien, es una manera, No, no, es una bueno, manera maravillosa de funcionar, o sea, porque hay sí, muchas veces que si te mandan un titular y tienes que hacer el chiste o tienes que hacer la viñeta de hoy para mañana, porque a veces que también la ilustración de prensa funciona mucho así, ¿no? Que te mandan una cosa de hoy para mañana. Entonces, en el hecho, o sea, el caso de decir, ir eligiendo los temas de esa forma, no sé, me parece incluso... para mí está bien, vamos, es una manera de trabajar. Estuve 11 años Ujú, y buena. Ahora ha cambiado. Ahora, normalmente, cuando ya se acabó la colaboración en el mundo Comunidad Valenciana, porque ya cerró ese suplemento, ujú, eh, yo trasladé la viñeta a El País. Y en El País, por ejemplo, no tenían esa manera de trabajar, sino que yo tenía libertad a la hora de elegir temas. ujú, Sí que es verdad que eran colaboraciones ya no diarias, sino mensuales, semanales. ujú. Y bueno, pues podía elegir como el tema de la semana y hacer la viñeta. Y ahora que hago a lo mejor colaboraciones con 20 minutos o con contexto, Ujú. igual yo elijo qué Claro, tema voy a tratar y el enfoque. A veces el enfoque también es un tema, eh, importante, sí, sí. sí, es interesante. Por ahí hay muchas luchas Sí, internas. eso te iba a decir, Pues, digo, porque hay veces que imagino que irás en contra, o irás en contra o no de la línea editorial, a lo mejor, ¿no? Que vas algo en contra, que la línea editorial tampoco se quiere mojar o que tampoco quiere tener algún problema, ¿no? Imagino. no tanto que yo vaya en contra de la línea editorial, sino que el periódico va en contra de mi línea editorial. Entonces, a veces Buena esa. es más Sí, sí. complicado, es más Claro, complicado. Digamos claro. que a veces tú quieres dar más por un lado y ellos quieren que des más por otro. Claro. Pero bueno, esto es una lucha que todo humorista gráfico tiene que saber luchar en sus Mm. redacciones. De hecho, en A su mí, día. Perdona, continúa, sí, sí. perdona. No, no, te decía que yo creo que todo, oigo, yo llevo toda la vida oyendo a compañeros míos hablando de la libertad de expresión y que libertad creativa que tenemos todos en los medios de comunicación y tal. Yo he trabajado en casi todos los medios que existen en España y bueno.
todos se cuecen habas. Claro, Entonces, bueno, libertad creativa sí, pero luego hay unas líneas editoriales muy claras en los periódicos en los que hay temas que no se pueden tocar. Y claro. bueno, yo qué sé. Pero bueno, supongo que esto ya lo hablaremos un poco más adelante. Pero vamos. Sí, bueno, no, pero me refiero que es curioso, ¿no? Porque, claro, consideramos que tenemos libertad creativa, pero, o libertad de expresión, pero luego hay determinados temas que lo que tú dices, ¿no? Que no se pueden tocar. De hecho, recuerdo que hablando aquí, ¿no? Con Raúl Salazar, dibujante del jueves, también hablaba de como sus top 3 de las amenazas que había recibido él, ¿no? Que habían sido bastante curioso, ¿no? Y también te quería preguntar por eso, ¿no? Si alguna vez alguna de tus viñetas había tocado algún tema escabroso o habías recibido algún tipo de amenaza o algún tipo de comentario así hiriente o negativo por parte del Sí, público. constantemente, vamos. Yo no vamos, yo ya hace mucho tiempo que ya no leo los comentarios porque llega un momento en que no, al final te desvía, yo creo, que de tu Trabajo. trabajo y eso es lo primero que tienes que estar como centrado. Y está Ujú. claro que esas opiniones te llegan, te pueden llegar a doler o te pueden llegar a ir. No, vamos, yo invito a todos los lectores a que busquen una viñeta mía en Instagram, cualquiera, da igual, miren los comentarios. Ujú. Seguramente pues, habrá de todo. Mm, Pero Sí, o sea eso, que ya ni entras normalmente al trapo, ¿no? sí, hay como mucho troll y bueno, y es dar por dar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí, por redes sociales, lógicamente, recibes mucha cosa, mucho. Ya, Pues, comentario negativo y tal, claro, sí. lógico. Bueno, luego, pues hombre, cuando trabajábamos lo que es en redacción y todas estas cosas, siempre hay comentarios negativos, lógicamente. En el mundo, pues yo qué sé, cuando si decides hacer una viñeta, por ejemplo, cuando estaba Rita Barbera, pues de pronto tú hacías la viñeta y decías, no, es que mañana Malagón viene Rita Barbera, no podemos empezar una entrevista con una viñeta donde le has metido Mucha una caña, chapa. claro. Entonces, claro, eso sí que al final, y de hecho, la propia Rita en alguna ocasión ha contestado alguna viñeta mía en medio de una rueda de prensa. Es decir, Ostras. sí que existe como ese feedback, ¿no? Yo que sé, me acuerdo de una viñeta en la que ella se estaba escondiendo y la ponía disfrazada como una avestruz. No sé por qué, no tengo ni idea, cualquier historia suya. Sí. Y entonces, claro, ya empezaba, porque yo no me escondo como ningún avestruz, tal cual. Y eso, en eso ahí dices, hostia, ahí ha llegado, ¿no? Dices, el fin último lo hemos conseguido. Ujú. Luego sí que hemos muy conocido en esa época también del mundo, que es que era mucho era más diaria y había como muchas más posibilidades de, de historias así, de este tipo. Yo que sé, durante un tiempo había, supongo que seguirán habiendo, pero había muchas concentraciones de nazis en pueblos de Valencia. Se reunían a hacer conciertos y tal. Ujú. Claro, yo pues hacía viñetas riéndome de ellos, de las cosas que hacían y tal. Y de pronto, pues me acuerdo que era una viñeta, pues a lo mejor para el fin de semana, y el chaval que estaba de cierre, que debía ser un chaval, no eran los típicos, no era un redactor jefe, no era un subdirector, que Ujú. diría más peso, era el típico chico que lo habían dejado el fin de semana y a hacer las cosas, y siempre me decía, Balago, pónmelo fácil, no me fastidies, no me hagas el chiste en duro, porque me van a caer la bronca el lunes, no sé qué y a lo mejor me decían, oye, pues Barahón, uf, me has mandado un chiste muy duro, eh, me has mandado un chiste muy duro sobre los nazis, claro, tú estás en tu casa, no te van a decir, pero yo el periódico tenemos dirección y claro, Claro, no queremos que nos metan en un problema. Vale, claro. me acuerdo que hicimos un chiste mucho más light, mucho más tonto y menos hiriente. Y me acuerdo que me decían, ¿no? Pues se publicó lógicamente y a la semana el mismo redactor me decía, mira, te paso aquí unos pantallazos de cómo dentro de sus
yo qué sé, de sus WhatsApp o de lo Sí, que ellos de las tuviesen. reuniones ahí de equipo de WhatsApp, sí. Sí, pues había pantallazos con poniéndome a caldo, lógicamente, te voy a matar o te vamos a matar, tal cual, porque no les hacen ninguna gracia. Y eso que ya te digo, estaba muy descargado de crudeza o Ujú. de... Claro, Pero bueno, al final, claro que existen, está claro que nuestro trabajo es incómodo. ¿No? A ver, de hecho, puedes ver la cantidad de humoristas gráficos que se despiden en Estados Unidos sí, por esa incomodidad. sí, sí, Por sí. supuesto, claro, es muy cómodo. Y bueno, pero ahí está un poco el medio de saber si eso es un elemento interesante para tener en un periódico o no. Claro, pero Entonces, es que es muy curioso porque si incordia lo suficiente, es que en realidad está funcionando la viñeta porque claro, tiene que incomodar un poco, pero claro, incomodar hasta el punto en el que se jueguen puestos de trabajo, dices, tío, entonces no hay tanta libertad. También es una cosa muy curiosa, ¿no? El hecho de que al final, si tú lo piensas de forma totalmente aséptica, no deja de ser una viñeta, no deja de ser un dibujo, que sí, que tiene un trabajo intelectual detrás, que tiene una reflexión detrás antes de hacerla, pero claro, el hecho de que que tenga tanto poder, que pueda molestar tanto y que pueda hacer que haga hervir tanto a la gente, ostras, pues tanto un dibujito no será, ¿no? Tiene como ese doble rasero entre, bueno, solo un dibujito, y dices, sí, es un dibujito, pero molesta a tanta gente como para que a veces cambien cosas en la sociedad, ¿eh? O sea, poca broma. sí, y justamente al lado contrario, es decir, puede molestar mucho, puede gustar mucho, ¿no? Tiene, tiene Esa las dos. polarización, sí, sí, desde Sí. luego. Y claro, lo que ellos quieren, muchas veces los editores lo que quieren son viñetas virales, ¿no? Bueno, durante una época donde lo viral era lo más, Ujú, siempre se buscaba esa viralidad, yo qué sé. Yo he tenido algunas viñetas de estas que han funcionado ujú. como un pepino y luego te la reclaman, ¿no? O, no sé. Digamos que ellos siempre quieren apropiarse de lo bueno, pero luego cuando viene lo malo, pues siempre quieren descargarse de eso. Entonces, bueno, pero digamos que no son las normas del juego, pero todos sabemos cuáles son, ¿no? Sí, sí. Sabemos que eso puede ocurrir en cualquier momento Mm. y somos conscientes, pero aquí hemos venido a jugar. No, Si no quieres tener tanto hate, pues a lo mejor dedícate a otra no es tu cosa. camino esto. Yo qué sé. Sí. Yo no me considero un humorista que tenga mucho super hate, ¿no? Eh, pero lo recibes, claro, lógicamente. Ujú. Si eres muy empático y todo te asusta o todo te duele, pues o bien no lo leas o bien a lo mejor este camino no es el tuyo. No, no, no. Existen otras historias. Pero Claro. bueno, yo qué sé, siempre tienes ese miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, como te he dicho antes, tengo una tienda física con dirección. Es Ujú. decir, siempre tienes cierto miedo algún día a recibir una contestación en la fachada de tu Claro. estudio. De tu estudio, de tu Eh, casa, claro. o que venga alguien y te pueda hacer algo abriendo la puerta. Ujú. Por suerte no existe. Yo creo que la mayoría del hate es un hate en redes, luego las personas en el tú a tú no. Claro, no, Eh, como se cortan más, ¿no? En persona realmente no hacen tanto no, vamos a ver, exacto. yo lógicamente todos conocemos personas de todas las ideologías y de Ujú. todos los partidos políticos. Lógicamente, pues, no siempre gustan las viñetas que yo hago. No, no, no. Digamos que no existe ninguna viñeta 100% que le guste a todo el mundo. No, no. Primero, ni se busca y si es muy raro que se consiga. Y lo lógico es que siempre haya alguien que se ría y haya alguien que lo odie, ¿no? O que te odie. Claro. Digamos que yo he recibido el hate de tú eres un tipo de superizquierdas, como eres un tipo de superderechas, Eso es. de todo, de Sí, todo. sí. Entonces,
Bueno, pues, Eso pues es muy ya está. curioso, ¿eh? Eso es muy curioso cuando tú estás haciendo un contenido y tú no tratas de hablar de ninguna ideología, si simplemente estás denunciando algo que ha ocurrido o simplemente contando algo que, una opinión tuya personal. Y es muy curioso que sea el público a veces el que catalogue las cosas como estos de derechas o estos de izquierdas. O incluso, a veces yo he escuchado a algunos compañeros tuyos que han hecho un trabajo y que le ha molestado de la misma forma a gente de derechas y gente de izquierdas. Y Sí, dices, incluso los de derechas te dicen que eres de izquierdas y los de izquierdas te dicen que eres de derechas. Me parece como súper curioso y como una necesidad de tener que etiquetar las cosas que se hacen o para decir yo soy de este equipo y tú eres del otro, somos enemigos. Esto es algo muy, muy rarísimo, es rarísimo. o muchas veces te dan explicaciones, que es que no me gusta tu viñeta porque me dices que eres tal cosa, ¿no? Y tú dices, pero jamás en la viñeta hay ninguna mención a todo eso. Está No. en su cabeza, pero que él o lo ha unido y ha decidido que esa es la verdad de este chiste, ¿no? Ujú. Bueno, es tu verdad. Eh, claro, es que el problema es que el pensamiento es libre y hay gente que considera que te quieres referir a una cosa o a otra. Ujú. Bueno, pues ya está. Es su problema. Sí, no, no, Eh, dentro de esa libertad también está la libertad de interpretación, que al final cada uno puede interpretar lo que quiera y es eso. Y al final a veces también a mí me da la sensación de que la gente o algunas personas, no la gente en general, sobreanalizan a lo mejor una imagen que tú siempre te quieres dar un mensaje y a veces el sobreanálisis de la gente es lo que hace que se meta en en ese bucle de ideas que llegan a conclusiones que dices, caballero, yo no he dicho nada de eso, solo he hecho una imagen, usted es el que ha añadido todo lo demás que hay, o sea... de hecho, hombre, si ves en las redes sociales, no suelo interactuar con nadie, incluso mm, los propios posts, o yo que sé, en cualquier red social, suelo ser muy parco en palabras, no suelo dar, no hago diatribas, ni intento sentenciar, mm, ni intento dar opiniones. En mi trabajo es la opinión. ¿La compras o no la compras? claro. ¿Te gusta o no te gusta? ¿La compartes o no la compartes? Mm, Eh, pero no entro al trapo ni a discutir ni nada. Mm, em, porque, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. claro. Eh, Aparte sí que es en verdad el, que te aleja un poco de tu trabajo al final. Centrarte en tanto eso realmente te aleja del oficio de dibujante, de pensar, de estar ideando, que al final... Para mí sí, para mí sí. Creo que, a ver, que tengo compañeros que lo hacen y lo hacen muy bien Ujú, y les admiro. A lo mejor esa capacidad yo no la tengo y no la quiero tener, por lo menos en claro, redes. Es decir, claro. en un tú a tú, pues perfecto. Podemos hablar y podemos debatir. Eso no me disgusta, pero en redes tampoco, como tampoco sabes con No, quién lo estás haciendo, pues no, no tiene no mucho sentido. jugamos, no juegan, no siempre se juega con las mismas reglas bueno, pues no entro al campo. Claro. Había leído que has trabajado para tanto para medios nacionales como para medios independientes, como en su día Orgullo y Satisfacción, que tuvo como un corto tiempo de vida. Fue una pena porque tenía muy buena proyección. Em, que hay diferencias entre, claro, hablando antes de la censura, ¿no? Hay muchas diferencias con respecto a trabajar para medios nacionales como para medios independientes. Hay menos, o sea, te autocensuras menos a lo mejor en medios independientes. Eh, no. Por ejemplo, ¿consideras Orgullo y Satisfacción un medio independiente con respecto a, no sé, al Jueves o a Sí, claro, Mundo? sobre todo medios, o sea, quiero decir, El Mundo, El País, o sea, son medios Ujú. que considero nacionales, Orgullo y Satisfacción. No. Lo que tienen son diferentes puntos de elevación de humor. Es Claro. decir, el humor, el humor es abstracto, pero tiene como grosores, ¿no? Y tú calibras qué grosor vas a dar a una publicación o a otra. Ujú, No es lo mismo hacer una viñeta en el jueves que hacer una viñeta en el... ujú, Eh, digamos que los códigos son diferentes, los públicos son diferentes, con lo cual el gag va a cambiar. ujú. Tú puedes hacer una viñeta 100% Malagón,
pero hacerla en medios diferentes, con diferentes grosores no debería de perder tu seña de identidad. Ujú. Y los medios independientes simplemente seguramente te dejen más margen para ser más grueso a lo mejor. En Ujú. este caso, en Orgullo y Satisfacción, bueno, pues era simplemente una reivindicación a una situación eh, que surgió ayer el jueves y con la marcha de una serie de compañeros decidimos muchos otros dejar la revista y montar una revista paralela para Ujú. hacer nuestro trabajo. En principio, yo creo que era un número especial como para explicar lo sucedido Ujú. y que tuvo una vigencia de un año. Ahí lo que tampoco hay una diferencia de cuando yo trabajaba en el jueves, porque en el fondo los mismos directores eran los que se habían ido. Entonces, Claro, cierto. trabajábamos con la misma dinámica. Ujú. Con lo cual no había, yo no noto diferencia, noto que el chiste tiene que ser un poco más elegante, entre comillas, en un medio de papel, bueno, en un medio en un medio nacional, Ujú. tipo El Mundo o El País, o yo qué sé, la revista Tiempo, yo Claro. qué sé, digamos, este tipo de perfiles tiene como un humor un poquito más elegante Más y sofisticado, ¿no? A lo que mejor con más, tiene que ser más elaborado o más, no sé. no tanto elaborado, a lo mejor no puedes hacer un chiste con, yo qué sé, con el culo en pompa, Ya. digamos que tiene como menos elegancia visual, Ujú. tienes que ser un poquito, no más light tampoco, sino juegas con los códigos de otra manera. Mientras Ujú. que en uno independiente, lógicamente, puedes tener una soltura con más registros. Claro. Pero en el fondo no me importa trabajar en uno o en otro, no me siento Ujú. más cómodo trabajando en uno o en otro. A mí Ujú. la comodidad me lo va a dar el que me dejes tranquilo a la hora de trabajar, ¿no? Ujú. Para mí es una cosa muy importante el que yo decida y el que no te metas en mi trabajo. Ujú. Claro. Diciendo esto, siempre hay una presión. Siempre va a haber un tema conflictivo, siempre va a haber una llamada a ver si, y luego, pues ahí está tu capacidad para convencerles o que te convenzan o que te convenzan. Esto Claro. es una lucha. Claro. He tenido muchísimas peloteras con directores Ujú. y con secretarias de directores, porque no se querían poner los directores. Claro. Secretarias de Eh, directores, toma ya. Claro, claro. Y con lo incómodo que puede ser en este caso para esas chicas, Ujú. tener que mediar entre las posiciones que no se quieren bajar del burro, porque Claro. cada uno defiende su punto de vista Ujú. y su posición. Y bueno, Es- pero esto es así. También es importante defenderlos y saber cuál es tu oficio. Claro. Eh, Siempre, siempre los defiendes al 100%. O sea, siempre dices esto se tiene que quedar o a veces das, depende del chiste o depende de la situación, das un No, poco tu no, no, no. brazo. Yo creo que un periódico es un equipo, con lo cual a veces he podido ceder, yo qué sé, lo que te he dicho antes, si en el mundo de pronto vamos a hacer una viñeta sobre Rita y viene al día siguiente Rita, pues bueno, la esperamos y la hacemos mañana. Venga, vale. Es decir, Claro. vamos a intentar no torpedearnos los unos a los otros, Ujú. pero también hay que defender tu punto de vista, ¿no? También he estado en situaciones en las que, por ejemplo, cuando todo el tema de la Dana, recordaba años en el mundo todo el tema de las muertes en el metro de Valencia y claro, te viene a la mente porque al final son catástrofes, pérdidas humanas y al Ujú. final el chiste, todo es igual, ¿no? Digamos que el proceso de creación y a la hora de ejecutar las viñetas día a día suele ser siempre de la misma manera. Ujú. Eh, y ahí
ahí tuvimos mucha bronca con el director, mucha, porque en ese momento no se quería pedir las responsabilidades de ese medio tan pronto. Yo Ya, les exigía que las viñetas que había que buscar esas responsabilidades. Y eso a veces es muy duro porque, claro, ellos están jugando muchas cosas, también te las juegas tú, mm, porque al final tú tienes que defender también tu punto de vista. El mm, lector va a ser tu tu verdadero juez, ¿no? De si te repliegas o no, o mm. si te pliegas o no te repliegas o no te pliegas. Entonces, bueno, oye, pues eso, hay que defenderlo y a veces es duro y a veces tan duro como que te echan. Pero bueno, a Claro, veces, es que no es cualquier cosa, eso no es. Claro, ese equilibrio es el que me parece más complejo de todos, ¿no? El tema claro, es que, o sea, todos podemos defender nuestro trabajo, obviamente, y valoramos nuestro trabajo, pero si depende del dinero que vayas a traer a casa, depende de qué se me vayas a comer, pues ostras, a lo mejor te lo piensas dos veces. Pero claro, también es verdad que el oficio del humorista gráfico es que parte del oficio es ese, parte del oficio es meter el dedo en la llaga, parte del oficio es señalar a donde no se quiere mirar. ujú. Entonces, yo entiendo que ahí hay esa línea moral o no, se salta con una comba cada día y uf, me parece como muy complejo, muy Sí, complejo. a veces es complicado, no es plato de buen gusto en Mm, algunas situaciones, a veces te comes un sapo tú, otras veces se lo comen ellos. claro. Sí que es verdad que muchas de las censuras en medios comerciales suelen tener que ver con el dinero, con la publicidad. Mm, Siempre, eh, si no es con Coca-Cola, es porque, yo qué sé, las eléctricas van a poner una página de publicidad, ¿no? Si no es el banco que llevan la publicidad todo el año ya, y se está negociando el paquete. Yo qué sé, recuerdo los primeros años, yo vivía en Alcalá de Henares hace 30 años, yo dibujaba en Diario de Alcalá, justamente se ponía el Corte Inglés, claro, yo me acuerdo que empecé a hacer chistes de cómo eso podía afectar al pequeño comercio de la ciudad. Me acuerdo que hicimos alguna viñeta del logotipo del Corte Inglés, que ya sabes que es como una especie de triángulo triángulo verde. largo Ujú, y tal, y entonces los triángulos eran dos dientes de un gato que se iba a comer al ratón, que era el pequeño ujú. comercio. Pues claro, lógicamente el director pues me decía, mm, que me estoy jugando una campaña anual de, yo qué sé, 10 millones de pesetas en Claro, su día, yo qué sé. Eh, Hazme una y no te paso una, pero no te paso dos. dos. Es decir, al Negociando ahí, final claro. al final es un te conté que tienes que hablar con el director. Y también tienes que entender que si no hay bien, si no entra el dinero, ni tú ni nadie A cobrar, va a claro. trabajar. Digamos que es intentar, bueno, pues si no me dejas esto, pero déjame esto. No me dejas 10 días, déjame un día. Es decir, Mm, o dilo de otra, se pueden decir de muchas maneras. La cuestión es buscar soluciones mm. y cuando no hay soluciones, pues nada, pues Pues decisiones. a buscar, en lugar de buscar soluciones, buscar trabajos, ya está. Está bien, Que está bien, está bien. tampoco se puede, claro, es que me parece muy difícil. O sea, ya no solo me parece difícil el oficio en sí, sino incluso entrar, porque claro, si tú tienes que hacer viñetas que vayan a meter el dedo en la llaga y quieres trabajar de eso, o sea, ¿cómo? Es como meterte en un curro en el que sabes que vas a molestar, pero te van a molestar. O sea, ¿cómo entras, por ejemplo? Bueno, me imagino también habrá cambiado mucho, ¿no? El cómo entrar a dibujar en un periódico hoy en Sí, día de cómo era hace 20 o 30 años, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo fue tu entrada? O sea, ¿cómo empezaste a trabajar para ese tipo de medios? ¿Y cómo se entra hoy en día, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Ujú. Yo entré, pues llevaré casi 30 años Mm, dibujando. Al principio no creo que haya cambiado nada, simplemente ahora la figura del director de arte creo que es un poco más importante. Antiguamente ese tipo de decisiones la tenía el director. mm, eh, mm, y, y
sienta de la misma manera. Yo sí que es verdad que antiguamente yo por lo menos entré haciendo mucha viñeta local, Diario de Alcalá, yo qué sé, Tribuna de Guadalajara, Diario del Noroeste, Diario del Sureste, Crónica de Madrid, digamos, todos esos medios pequeñitos, que como tú no tenías esa experiencia porque eres joven, digo, yo cuando iba a las redacciones yo qué sé, con 20 años me decían que yo no podía hacer opinión porque era demasiado joven, no tenía opinión. Entonces, Pues nada. esa lucha era muy difícil, claro, Ujú. porque ellos consideran que mi juventud Un era hándicap. un elemento malo, no era adecuado. Entonces, Ujú. bueno, pues al final te tenías que foguear en medios locales para ir aprendiendo un poco el oficio y hasta que llegase el momento, el día que tú fueses a llegar a ir subiendo a periódicos con más tirada y ir creciendo un poco Claro. laboralmente. Ujú. Ahora no hay tanto medio local, seguramente ahora hay más digital, es decir, esos medios locales ahora son medios digitales, pero ahora creo que cualquier persona que tenga un mínimo de talento puede saltarse todo el proceso y directamente empezar a trabajar en Nacional. Casos Ujú. como, por ejemplo, Flavita Banana, ¿no? Que Ujú. con muy poco, que con un poco, muy poca experiencia en medios, ella fue capaz de tener un trabajo sólido y empezar muy pronto a Ujú. publicar el Nacional, cosa que envidio muchísimo, porque hubiese evitado muchos años de Sí. correo. Pero bueno, cambian. Yo creo que no, creo que cambian las maneras de trabajar. Ujú. Ahora pues hay otras posibilidades que antes no existían. Piensa Ujú. que yo empecé en este mundillo donde no había internet, donde los dibujos se entregaban a mano. Al poco tiempo yo los mandaba por fax, Buah. y luego ya poco a poco ya los podías mandar por correo electrónico. Claro, todo eso, todos esos elementos ayudaban a que tú pudieras profesionalizar tu trabajo. El Ujú. correo electrónico parece que no, pero para mí era la posibilidad de poder publicar en 2 o 3 sitios. Claro. Antes, teniendo que entregar a mano físicamente los dibujos, no me daba tiempo. No. Entre hacer y entregar ya se te iba todo el día. Claro. Entonces, bueno, claro, ahora existen redes sociales que te permiten una difusión de tu trabajo y eso facilita a la hora de encontrar clientes, medios y oportunidades para trabajar. Claro. Entonces, bueno, mm, no sé si es más fácil o es más difícil entrar ahora. Yo creo que es más difícil entrar en un medio de comunicación ahora puesto que un periódico hace, yo qué sé, 10 años tenía 100 páginas cualquier día de diario y 200 el fin de semana, y ahora mismo un periódico está casi en 24, en 36 páginas. Al final, claro, los huecos destinados a imágenes se reducen tanto como el número de páginas que existen, con lo Claro. cual hay menos espacios, con lo Ujú. cual hay cada vez menos posibilidades de trabajar. Claro. Y tienes que luchar con gente, con un montón de gente que quiere tener esos espacios. Y bueno, pues a veces lo complicado es encontrar huecos. Ujú. También es verdad que el Internet pues, ha creado muchos medios digitales que están permitiendo foguearse a mucha gente o Ujú. simplemente que conviertas tu propio Instagram en medio de comunicación, de difusión de tu trabajo. De hecho, Depende. fue un poco el camino un poco de Flavita Banana, ¿no? De Flavia, Sí. que ella, claro, antes de estar en la historia que has contado antes, ¿no? De que ella Mm, pasó muy rápido a pasar en medios digitales, claro, o sea, ella recuerdo que estuvo haciendo viñetas durante muchísimo tiempo, pero ella por su cuenta, con toque claro, feminista y tal, lo ponía claro, en su Instagram y hacía, pues eso, hizo mucho ruido, se hizo viral, pues claro. lógicamente, ¿no? Por el talento que tiene y por lo que hace, que es un trabajo Mm, brillante. También tengo libros de ella, sí, además.
muy Pero bien. claro, y entonces obviamente los periódicos se hicieron eco de eso y dijeron, vale, pues sí que la queremos para nosotros, ¿no? Pero claro, me parece un camino un poco complejo tirando a suerte y tirando a que es muy difícil, porque claro, tienes que esperar que parte de tu trabajo sea viral y que te acaben encontrando. Entonces, yo no sé si hay que combinar las dos cosas, o sea, hacer contenido en redes sociales, pues con una intención, ¿no? Con la intención de que sea un contenido a lo mejor político o de actualidad, etcétera, y a la vez con un trabajo en el que tú tienes que estar tocando las puertas cada día o cada cierto tiempo, ¿no? No sé si es una combinación de ambas o solo con una es suficiente o no lo sé, por eso te preguntaba sobre todo. Sí, pero tienes que estar durante mucho tiempo enseñando tu trabajo. No, he conocido a mucha gente, Mm, muchos humoristas que quieren ser humoristas y muchos, unos lo han conseguido, otros lo siguen intentando y otros lo han desistido. mm, El problema es que hay muy pocos espacios y económicamente no es, no es tan boyante. Yo he vivido claro. las vacas gordas y he vivido las vacas flacas y Mm, ahora estamos cada vez en una precariedad cada vez mayor. Es muy difícil. Antes existían, yo contabilizaba más o menos que en España podían vivir, no sé, 50, 60 humoristas 100% del humor gráfico. Y a poquito, día ¿eh? de hoy, por, tal vez 20 o tal vez 30. Buah, No, es no, muy poquito, ¿eh? Es muy, muy, muy poquito. sí, 100%, ¿eh? Es decir, luego hay humoristas gráficos que publican a diario, pero que tienen otros sueldos, ¿no? Bien sean por otro trabajo, Ujú, pueden ser funcionarios y que luego tengan tiempo y puedan hacer una billeta y les complemente el sueldo. Otros que puedan compaginar la labor de humorista con la de ilustrador o haciendo otras cosas. ujú. Pero solo 100% dedicado al humor, cada vez menos, cada vez menos. Ya Claro. te digo, yo los he conocido y he conocido mucha gente con solazos Ujú, muy buenos y bueno, ya creo que cada vez es más difícil. ujú. De hecho, yo vivía exclusivamente del humor, ahora hasta 3 4 años, tal vez 3 4 años vivía 100% solo de hacer viñeta de Ujú, humor y ahora lo tengo que compaginar. claro. Eh, a veces haciendo medios extranjeros, pero a veces haciendo otras cosas. Entonces, es Ujú, complicado porque el precio de la viñeta no sube nunca, siempre baja. ya. Es complicado porque los medios de comunicación ya no están apostando por el humor gráfico como elemento que puedan tener en sus medios. De hecho, cuando tú haces una visión de los digitales, tipo Infolibre, de Objective, Fidencial, eh, no sé, mm, el diario.es, ¿no? Es Ujú, decir, solo el diario.es tiene dos billetistas, ¿no? Que pueden ser Manel y Vergara. ujú. Pero Infolibre no contrata, Confidencial no contrata, Ya. Diabetes ahora tienen a un chico, a Rafa Raro. Pero digamos que ya no es un elemento, igual que antes todo periódico había un humorista gráfico, dos, tres, cuatro, ahora ya no es un elemento imprescindible a la hora de crear un contenido de comunicación. Claro. Eso quita también posibilidades para que la persona que quiera entrar Ujú. eh, pueda acceder a esa difusión o a esos medios. Entonces, al final es un poquito más complicado. Ya, ya, desde luego. Bueno, Pero bueno, sí que es verdad que si puedes por lo menos compaginarlo con otros medios de otros países o internacionales o lo que sí, sea, sí, sí, en ese sentido, por lo menos sigues dedicándote al humor gráfico, aunque no sea a nivel solo nacional, sino sea a nivel internacional. sí, sí, Pero bueno, bueno, en ese sentido, muchas, por lo menos sigues haciendo lo tuyo, ¿no?
Claro, muchos de nosotros, es decir, solo viven, yo qué sé, por ejemplo, René Merino no hace contenido para medios de comunicación, pero él vive 100% de sus billetas, Ujú, haciendo su producción está destinada a eh, sacarlas en redes sociales para luego hacerlas, sacarlas en libro y con este libro tener ingresos, como la venta de prints de su trabajo, tiene un ujú, puestecito en Madrid donde hace venta de prints creo que los fines de semana, ujú. luego campañas de publicidad que puede hacer tanto para ONGs o para Claro. empresas que le patrocinen. Luego existen como muchas maneras de conseguir ese rendimiento económico, Ujú, pero ahora hay que buscar ese rendimiento. claro. Entonces, bueno, es como humor de producto, ¿no? Ahora intentamos hacer como eh, el- tú ya te has dado cuenta que tu cliente ya no es solo el país, el mundo, el ABC, sino que de pronto, ¿por qué tu cliente no puede ser una marca siempre y cuando tú no pierdas tu Tu seña de identidad? esencia, claro, tu Claro, esencia, tu a lo mejor estilo. puedes empastar bien. Bueno, pues ahí es lo que creo que mucha gente está tirando para conseguir pagar sus autónomos y mantener Ujú. esta idea de ser humorista gráfico. Claro, de hecho hay muchas personas incluso que también están haciendo cursos online de cómo hacer También. viñetas o de ilustración y tal. O sea, al final Sí, sí. es poner, no poner todos tus huevos en una misma cesta, sino poner huevos en diferentes cestas para que por lo menos tener un rédito económico de tu proyecto y de tu trayectoria, que al final es de lo que se está viviendo. O sea, Sí, yo creo que pues ahora cada vez es más eso. Tenemos que, como tú dices, poner muchos huevos, muchas cestas y ya está. Y a veces algunas pues mm, dan más dinero, otras menos, ujú, pero creo que tienes que estar un poco en ese rollo. El hecho claro. de tener yo la tienda física, mm, yo por ejemplo tengo una tienda física en la ciudad donde yo vivo que no es tanto una tienda porque realmente es un estudio, pero tiene la puerta abierta. En el pronto, yo aquí tengo mi trabajo y muchos elementos o mucho material gráfico que se puede comprar. Mi objetivo no es estar 8 horas, Claro. pero, pero si de pronto alguien entra mientras que estoy trabajando, puede comprarte algo que te pueda ayudar económicamente. Ujú. Y te sorprendería la de cantidad de trabajos que se, que se consiguen gracias a eso. Entonces, bueno, está bien. O sea, A veces, también te encargan ilustraciones estando allí, o sea, hablando con el cliente en sí, persona y todo. sí, 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 al final siempre hay cargos personales, ¿no? Como que podemos tener, que siempre hemos tenido toda la vida como encargos eh, de una persona particular, pero muchas empresas vienen, al fin y al cabo, son gente que va paseando y de pronto te entran y dices, oye, me gusta tu trabajo, ¿qué haces? Yo tengo una empresa de tal, ¿cómo podemos colaborar? Ujú. Eh, Te sorprendería de verdad mucho. A Qué veces bueno. yo me voy con una alegría de decir, me ha entrado una persona que quiere hacer esto, jamás hubiese tenido opción a llegar a este cliente y esa puerta abierta lo ha ofrecido. Bueno, pues eso te da o se abren otras puertas donde poder avanzar en tu trabajo. Hombre, Y es una bueno, ventaja, ¿eh? Es una ventaja tener, o sea, el tema de poder tener un estudio abierto y poder ofrecer esa posibilidad, oye, no es mala idea, ¿eh? O sea, es bastante. Lo digo para sí, tener en cuenta para futuros ilustradores o sí, yo, humoristas yo nunca, gráficos. yo había tenido siempre estudios cerrados. Mm, Yo trabajaba y ya está. Pero cambié de ciudad y en ese cambio de ciudad, pues encontré un local que tenía 3 ventanales. Y bueno, claro, ya cuando tienes 3 ventanales, pues dices, oye, pues claro, puedes enseñar cosas. Luego veníamos de la pandemia. Yo me lo compré el local después de pandemia y eso significaba que durante esos
meses de pandemia yo había estado vendiendo mucho. Yo empezaba a hacer, eh, hacía art toys, que los art toys son como unos muñecos. Sí, sí, eh, sí que sé lo que es, sí, sí. bueno, pues estaba haciendo art toys, estaba customizando señales de tráfico, pero los hacía pues un poco pues para matar el rato, pero los iba enseñando por redes y la gente iba gustándole y me iban encargando poco a poco. Al Ujú, final, cuando había vendido 50 hartos y había vendido 20 y tantas señales, dije que hay algo, ¿no? Tú ves que hay un nicho ujú, pequeño, pero un nicho. Y claro. dije, bueno, pues tengo un espacio, tengo unos ventanales, ¿por qué no hago una producción un poquito más grande y lo enseño a ver qué tal, Ujú, si hay clientes para esto? Lógicamente, una tienda de un artista no es un Druni, no van a entrar 50 personas claro. a lo largo del día. Es muy posible que en tu tienda entre una persona al día, Ujú, pero esa una sabe a lo que viene, claro. y, porque seguramente le llama la atención. Bueno, pues hay que encontrar muchos unos eh, que compensen. A veces compensan más, otros menos. Ahora que estamos en Semana Santa, por ejemplo, espero que pasen muchos unos. Eh, si no pasan, pues no pasa nada. Yo Claro. seguiré pagando la luz y el agua como lo tenía anteriormente en los anteriores locales Ujú. que estaban cerrados. Pero si esos unos pasan, pues a lo mejor me pagan la luz, el agua, autónomos, yo qué sé. Jolín, Eh, ni tan mal, ¿eh? no, está bien. Y luego encima, a mí me gusta hablar mucho con las personas. Ujú, Me gusta mucho el trato de tú a tú. ujú. Entonces, bueno, me encanta que vengan, tengo clientes fijos que vienen todos los años. Qué Malagón, guay. ¿qué has hecho? Malagón, ¿qué tienes de nuevo este año? ¿Qué libro has hecho nuevo? Ujú, Lo compran simplemente porque le gusta tu trabajo, ya está, aunque no ujú. encaje dentro de su gusto a la hora de comprar, pero te lo compran porque has generado una confianza con el cliente. Ujú. Eso también es muy bonito, ¿no? Son cosas que yo no trabajaba como humorista gráfico hasta hace unos veintitantos años. El feedback era cero. Yo Claro, me sentaba, hacía mi viñeta, entregaba el periódico y ya está. Seguramente yo normalmente cuando yo empezaba en un periódico, hablaba con el director, o el jefe de ilustración, o el director de arte, el primer día cuando te iban a contratar, cuando te iban a coger, no te contratan. Aquí no hay contratos, nunca. Eh, Solo vuelves a hablar, o bien porque se tenga haya un adelanto por algún cierre, o bien porque te echen. Ya está. Esas son las comunicaciones que realmente, como mucho vas a hablar con contabilidad si no te han pagado o no te han pagado. Digamos que el contacto es casi nulo, tanto claro. con tanto con redacción como con el público. Con lo cual, de pronto, esta nueva situación te permite hablar mucho con la gente. Ujú. Claro, hay mucha gente que yo salgo a desayunar por las mañanas con un grupo de personas que me dicen, ¿qué viñeta has hecho hoy? Y se lo enseñas y hacemos tertulia, con lo Claro, cual te enriquece también y bueno, está bien. qué Digamos guay. que son cosas nuevas, yo no las había conocido, pero a lo mejor a gente que de pronto quiera hacer cosas, pues les abre caminos. Yo no los veo mal. No, no, es curioso porque, claro, no, o sea, son vías de contacto con el público porque al final el trabajo de dibujantes al final es muy solitario. Estás tú solo Sí, dibujando, pensando y es muy, muy, muy solitario, pero claro, si de repente abres esa vía en la que puedes tener contacto con la gente, o sea, es maravilloso. Y incluso también lo que tú dices, ¿no? Generar otras fuentes de ingresos a través de ahí, que también está, jolín, que también está súper bien. sí, eso yo, por ejemplo, jamás hubiese pensado en vender nada mío. Ujú, Pero claro, viendo a mis compañeros más jóvenes, que como no tenían posibilidad de acceso a periódicos, tenían que buscarse la vida en Instagram vendiendo prints, de pronto, claro, tú ibas a las ferias de cómic y ya había varias personas que tenían ujú, como su material, que lo vendían. Y tú decías, aquí hay algo, ¿no? Está claro que los jóvenes
casi todos tienen su material. Si vas a, yo qué sé, a cualquier festival, te vas a las visitas, los chavales enseñan su trabajo, tienen pins, tienen pegatinas, tienen Ujú. prints, tienen sus libros autopublicados, publicados. Es decir, al final están generando un merchant Claro. y eso pronto vi que podía yo también generar ese merchant. Ujú. Lo que tienes que saber es, tendrás público, te responderá. Ahí está la Bueno, pues cuestión. todo lo ganas con el paso del tiempo. Ujú. Yo jamás había vendido nada. Mi trabajo, como mucho, mi objetivo era convencer al director o a la persona que hablase en un periódico, convencerle de que yo era interesante para su medio. Ujú. Ahora sé vender mejor mi trabajo, porque claro, todos los días me estoy vendiendo mi Claro, en trabajo. persona. Entonces, bueno, eso está muy bien, te Claro. ayuda a la hora de perder ese miedo, ¿no? Ujú. Mucha gente, muchos jóvenes que quieren dedicarse a este mundillo, eh, contactan conmigo y oye, me piden, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y tal. La mayoría de ellos, el principal problema que ellos tienen es confianza en sí mismo. No Mm. tienen, es decir, tienen un trabajo, pero te lo enseñan con miedo porque consideran que no es válido, que es malo, No, tengo unos, siempre, cuando mucha gente te enseña los trabajos, te dicen, mira, esta es mi carpeta, tengo aquí unos dibujillos, digamos, Dibujillos. y claro, muchas veces se lo digo, es que vuestras palabras no dan confianza. Vosotros no Ujú. tenéis confianza en tu trabajo, en vuestro trabajo. Con lo cual, querer vender tu trabajo a una persona que es un profesional y que te quiere contratar, tú también tienes que darle esa confianza. Claro. Esa confianza se adquiere trabajando mucho y creyendo en tu trabajo, pero también vendiendo, saber vender, perder el miedo. Yo cuando iba a las reuniones de los periódicos iba muerto Cagado, de claro. miedo, iba con unos nervios brutales. Soy una persona muy, muy nerviosa, Ujú. pero lógicamente, como lo he hecho tantos años durante mi vida, mm, por desgracia, porque no he tenido medios que me hayan contratado y ya hayamos pasado 20 años o 30 años, sino claro, esta es una profesión que constantemente estás buscando siempre como colaboraciones. Ujú. Al final, sé vender mi trabajo bien. Yo Claro. sé que no soy el mejor dibujante, pero a la hora de estar delante de una persona que me tiene que contratar, tengo que parecer que soy el mejor dibujante, Para que esa soy la persona, claro. solución que él necesita Ujú. para su medio o para su producto. Todo esto, tener una tienda, hace que sepas mejor defender tu trabajo, porque Ujú. defiendes constantemente, da igual, un print o una colaboración, da igual. Al Ujú. final es una negociación Claro. y eso es muy importante, con lo cual esa pérdida o De esa miedo. búsqueda de confianza Ujú. a mí, por ejemplo, pues también me ha servido Claro. la tienda Y es que es para muy, este tipo de cosas. es súper interesante lo que estás diciendo sobre el tema de las ventas. Yo es algo, por ejemplo, que me he puesto un poco en serio a aprenderlo estos últimos años. Ya no solo obviamente, de ilustrar y mejorar y luces y sombras y obviamente pues son cosas que a mí me gustan y son mi oficio y me gusta hacerlas y continuar haciéndolas, ¿no? Pero de unos Mm, años para ahora me he centrado también mucho en aprender en ventas porque creo que también es importante porque yo por muy buen trabajo que haga, si no sé venderlo, me voy a quedar donde estaba al principio de hacerlo. Entonces, no sé si tú tienes algún tipo de tip o consejo para aprender ventas o algunos trucos que tú utilices para vender tu trabajo, por ejemplo, aparte de la confianza, lógicamente. a ver, trucos tampoco tengo. Sí que es verdad que a la hora yo por ejemplo, a la hora de plantearme ir a un medio de comunicación, primero veo que dónde voy a ir. Mm. Yo no tengo una carpeta tipo y la presento.
No, Ujú, normalmente hago una carpeta siempre para el medio al que voy a presentar. ujú, Esto implica que me gusta conocer qué es lo que hay y busco qué es lo que podría interesarle. ujú, La experiencia me ha dicho muchas veces que no necesitan nada de ti, la mayoría de los clientes. Pero si le ofreces cosas que les interesen, de pronto no te necesitan, pero les gusta. Entonces, a qué veces hay bueno. que ofrecerles cosas, ¿no? Por ejemplo, a ti te pueden contratar para hacer un cartel Ujú, y eso está bien, conseguirás X dinero, tu valoración económica que puedas tener, ujú, pero no te quedes nunca en un cartel. Siempre intenta vender algo más. claro. Intenta que no sea un cartel, sino que sea un cartel y un taller. Un cartel y una intervención artística. Un cartel y el diseño gráfico. Y un cartel y una presentación de un libro. Esto más lo otro. Es Ujú, decir, siempre, siempre hay que ser pícaro a la hora de ser eh, comercial. ujú, Entonces, no te quedes en una cosa, intenta hacer paquetes para que el montante, en vez de que sean 500 euros, sean 1.500, ¿no? claro. Eh, eso parece una tontería, pero No, 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 mucha gente y no no es lo ninguna hace. tontería, No que lo, va, no es no ninguna lo hace. tontería. Entonces, bueno, tú al fin y al cabo, yo me planteo muchas veces mi año laboral, me planteo cuánto dinero necesito yo para que la maquinaria siga funcionando. Yo sé que tengo los gastos. Gestor, autónomos, agua, luz, aparatos, yo qué sé, ordenadores, bueno, todos los gastos que me van a llevar todo el año. Ujú, Eso significa que yo ya sé más o menos el gasto mínimo que voy a tener. Luego necesito saber qué sueldo necesito tener para que a mí me conviene, pueda mantener este trabajo y no tenga que dejarlo. claro. Entonces, digamos que tú tienes, no sé, 20.000 euros anuales que tienes que conseguir de beneficios Ujú. para que esto siga funcionando. Para que no haya pérdidas, que Pues, su por lo menos se mantenga. claro. Entonces tú tienes que conseguir ese dinero. Tienes Ujú, que buscar proyectos, empresas que más o menos sepas que te puedan dar. Ya sabemos que somos autónomos, ya sabemos que hay una incertidumbre económica. Pues bueno, lo que tienes que buscar es intentar saber o intentar buscar que llegue al final de año y que se consiga. Por ejemplo, yo me lo planteo a principio de año, en mi caso, yo me planteo el 1 de enero qué dinero necesito conseguir. Hay una serie de colaboraciones fijas que pueden ser los medios de comunicación que sé que me van a conseguir X dinero. ujú. Luego tengo que buscar X proyectos en los que pueda conseguir el resto del dinero. No, lógicamente, el día 1 de enero no sé si voy a conseguirlos, Claro. pero durante el año pasado yo ya he estado trabajando, he estado regando, he estado presentando, he estado buscando, y entonces hay una serie de proyectos que pueden que salgan, otros que Ujú. sabéis que van a salir, pero serán en noviembre, y otros que no han nacido todavía y que van a ir naciendo a lo largo del año. La cuestión es que tú vayas creando toda la infraestructura para que esto funcione. Claro, que es una maquinaria que Lógicamente funcione. funciona cuando ya llevas muchos años. En Ujú, los primeros años es muy difícil de claro. calibrar porque no tienes clientes fijos, Ujú, bueno, ese es el claro. principal problema de nuestro trabajo, el saber que tienes X dinero fijo. Ujú, Yo, como te he dicho antes, yo no tengo contrato en ningún periódico. Es decir, mañana me despiden todos y yo estoy en la calle. No tenemos ni siquiera un paro. Con lo ya. cual, eh, pero bueno, más o menos sé que si las cosas van bien y si hago bien mi trabajo y si no hay una catástrofe mundial económica, habrá una serie de medios que confiarán en mí y seguiremos. Bueno, pues ya tienes ahí X dinero. Bueno, Claro. y el resto es conseguirlo. Cuando pierdes un cliente,
lógicamente tienes que buscar otro Buscar otro. que lo vaya a sustituir. Ujú. Eso son meses y tal. Lógicamente, tú no vas a esperar a que a que te echen A de que te uno. echen Tú para empezar a siempre tienes buscarlo, que claro. estar. Claro, tú como creador, como autor, tienes que estar siempre buscando. A Ujú. mí, yo siempre estoy mandando correos a medios que me gustaría trabajar Ujú. constantemente. Siempre me podrán decir, pues me encanta tu trabajo, pero no hay. O pues ojalá, pero no. Ujú. O no, porque no me gustas. Ya está. Es Claro, decir, constantemente te están diciendo que no, pero tienes que buscar el sí. claro. Y a veces, claro, lógicamente es muy complicado, no es fácil, sobre Ujú. todo para el ego de cada uno, ¿no? Todos queremos gustar, Claro. pero constantemente nos están dando un no por respuesta, Ujú. pero no te tiene que dejar de no te puedes hundir por eso, tienes que Claro, es seguir y que ya está. es Y que es ya, parte del trabajo. claro, no, yo normalmente suelo hacer como un correo o una llamada al año por medios. Y Ujú. a veces pasan varios años hasta que contacto con ellos de nuevo. Ostras. Eh, entonces, bueno, a mí no me gusta ser pesado, eh, pero también tienen que saber que sigues funcionando, ¿no? Que sigues estando vivo y que Ujú. saben que pueden contar contigo si de pronto hay un proyecto nuevo, una sección nueva. No sé qué. Ujú. Eh, pero bueno, es que hay tantos, también hay muchos periódicos eh, Sí, para desde ir luego. buscando. Además, Y además que, claro, ya no solo que hay muchos, sino que, claro, la importancia también de estar, claro, sin ser pesado, pero ser persistente, claro, pero hacerte notar que existes, claro, es que ahí hay un sí, equilibrio muy complejo. A veces por sí, evitar sí. ser pesados no hacemos nada o hacemos una vez y ya está. Pero claro, si cada una vez al mes o cada 2 meses o lo que sea, tú llamas a la puerta, pues tío, por lo menos estás ahí realmente. Para mí, por ejemplo, a mí me sorprende porque la gente más joven que yo eh, me dice, no, no, yo contacto por mail. Y mando mi dossier y ya está. Me parece guay, Ujú. pero a mí me parece Poco frío, aséptico. ¿no? Aséptico. Para mí, sí. Yo normalmente, desde siempre, primero he llamado por teléfono Ujú. y luego me he presentado allí directamente buscando. Siempre pedí una cita y he tenido. Es decir, Ujú. digamos que, ¿cómo me puedo diferenciar de compañeros míos que son mejores, iguales, mejores que yo? Ujú. Y todos mandamos el mismo mail con nuestro dossier. Pues va a ser un poco de gusto del señor. Pero como vas a recibir constantemente tantos dosieres, pues vas a ser olvidado. Claro. Pero si te presentas, si pides una cita y te presentas en físico, pues a lo mejor consigues que te recuerde porque eres, sí, este chaval que vino, Ujú. que vive en, yo qué sé, en este caso, Donde sea. Alicante. Ujú. Claro, que mi tía tiene un piso allí, ¿sabes? O donde Fíjate. yo veraneaba, yo qué sé, cualquier historia. Te puedes Ujú. imaginar la de gente que tiene pisos por donde yo, o barcos, o yates, Algún o tipo de toda vinculación, clase ¿no? de cosas. Los que tienen Bueno, pues yates son los buenos clientes, esos son los buenos clientes, los que tienen yates, eso eso es. sí. Claro, entonces, bueno, al final tú ya te vas yo qué sé, recuerdo en El País, ¿no? En El País, el antiguo director de opinión, que forma las páginas de opinión, y entonces el señor tenía un yate aquí en Altea. Bueno, Ojo. pues lógicamente al final lo que estuvimos hablando no es de mi trabajo, Ujú. no hablamos nada de mi trabajo, ni del suyo, ni de nada. Estuvimos hablando de restaurantes que había por esa zona, que eran Ojo. buenos, sí, aquí has comido tal cual. Eh, Eso al final te crea un buen sabor de boca Ujú. al señor. Y cuando venga, recordará que aquí había un chaval o un señor que le recomendó tal cual. Entonces tú estarás en su memoria, eh, en su cerebro. Y Ujú. puede que sea una opción mejor a la hora de acordarse de que hay un espacio que cubrir y que tenga que llamar a 2 o 3 personas a ver cuál es la mejor Ujú. opción. Bueno, pues puedes tener
ese enganche por ahí. Claro, ese enganche. A mí sí me gusta, Ujú, porque creo que la respuesta tú a tú me parece importante. A veces es ujú. difícil, ya te digo. Claro. eh, He estado, yo qué sé, he trabajado para Planeta ilustrando y era difícil, me decía el director de artes, que yo me pasaría todo el día viendo dosieres Ujú, por mail, pero a mí no me pagan por ver dosieres, me pagan por tener la producción, yo qué sé, 10 portadas a la semana ujú. o 10 libros, conseguir que se ilustren por tal, por cual. Es que al final es muy difícil. Yo ya tiro de gente que ya sabe, ya sé que me va a Que va responder, a funcionar, que claro. ya sabe porque la experiencia me ha dado, eh, mm, o intentar que o estar allí para que te conozcan. Si Ujú, no, es muy difícil acceder a esa gente y a que ellos puedan saber si tú vales o no vales. Claro, ujú. yo juego con la ventaja de que si Que yo he tienes una dibujado en trayectoria. el país, en el mundo, en donde sea, ellos tienen en su subconsciente de que si lo has hecho antes es porque vales. Te explico. Si tú dibujas en el mundo y haces viñetas todos los días, significa que eres capaz de hacer viñetas todos los días. Esto que Correcto. parece de perogrullo No, no, no lo es no, tiene tanto sentido, sí. porque, claro, no todo el mundo tiene la, todo el mundo podemos hacer un buen chiste, pero Ujú. no todo el mundo sabe hacer un buen chiste todos los Cada días. día. No todo Ujú. el mundo sabe defender todos los días un buen chiste. Yo Claro. conozco a muchos amigos que me dicen, no, yo quiero hacer humor gráfico. Yo no me dedico a esto. Voy a ser humor gráfico. Y voy a hacer un chiste todos los días de un mes. Y lo hacen, pero eso es no ser humorista gráfico. Durante un mes tú ya has propuesto hacer una viñeta que está guay y es el primer paso para Ujú. conseguirlo. Pero, claro, eres capaz de hacerlo todos los días. Eres capaz de hacerlo con la presión del día, de un horario. Eres capaz de hacerlo con la presión de en una empresa que te está contratando, que quiero un producto X. Eso es lo que te convierte en ser humorista. Ujú. Entonces, bueno, pues no sé, ya no sé por qué te la decía esto. No, por el tema de lo que están buscando, estamos hablando de lo que están buscando de Sí, los sí, pues directores eso. y tal, sí. Claro, entonces es verdad, sí, sí, ya recuerdo. Pues eso, al final, tú también, yo juego con la ventaja de que saben que conmigo pueden, saben que les voy a responder y que voy a responder en plazo y tal. El Ujú. problema de una persona que no te conoce, que no conocen, es que no sabe si vas a responder. Ha visto un Claro. dossier que es precioso, perfecto, guay, le encanta, pero yo no sé si lo has hecho en media hora o has tardado Has un tirado mes tres en días, hacerlo. claro, sí. Claro. Entonces, ese miedo del director de arte es lo que le dificulta a una persona joven en saber si vas a Ujú. ser o no vas a ser Claro. la persona adecuada para un proyecto o no. Por suerte, yo ya veo que cada vez los directores de arte, lógicamente, tienen sus propias tablas, van siguiendo a la gente, a los autores que más les gustan, si les mola, les hacen un pedido, les hacen un encargo, Ujú. puede ser un encargo pequeñito para ver cómo funcionan, para luego pedir un encargo mayor. Es decir, que al final, poco a Sí, que poco, están ojeando todo constantemente a se hace, gente, ¿no? tal, sí. Normalmente suele ser así. Ujú. Eh, con lo cual, no sé, yo sé que en alguno de los programas tú preguntabas a los entrevistados, pues, cómo acceder, por ejemplo, a trabajar en un periódico, en una Ujú. revista, lo que sea. Y es verdad lo que te decía, al fin y al cabo hay directores de arte. ¿Cómo se consiguen esos directores de arte, esos nombres? Sí, le preguntaba Eh, a Javier Jaén el otro día. Por ejemplo, claro, y, Sí, y, y Javier te lo decía, es decir, nada, simplemente cojo la revista, busco en el staff y ya está. sí, Y, y sí, si, sí. y si no está en el staff, coges el teléfono de la redacción y llamas. Es decir, cantidad de veces yo sí, bueno, era como hacía yo los contactos. Claro. Hablaba con la persona que, pues, no sé, secretario, secretaria de redacción. Hola, me llamo José Rubén Malagón, soy ilustrador, soy humorista gráfico. Me gustaría presentar un dossier. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Hay algún responsable? Sí, no.
Pues no, pues esto lo lleva su director, lo lleva el director directamente. No, hay Ujú, una persona que no es director de arte, pero es el maquetador. Es decir, al final te van a orientar ujú. y vas llegando a la persona adecuada. Claro. Cuando tú te das suerte encima de poder contactar con el director de arte por teléfono, oye, pues mira, soy tal persona, quiero hacer esto, quiero mandarte tal. Me gustaría bien verlos en persona o bien mandarte algo que a ti te interese, Ujú, que estés buscando una cosa u otra. Pero siempre para mí es el contacto. Es LinkedIn, por ejemplo, es una manera, una red muy buena ujú. para conseguir esos contactos. Eh, bueno, pues es buscar por el director de arte el país y Sí. seguramente te saldrá Ujú, quién es el responsable. ujú, A veces lo que pecamos o lo que pecan las personas que llegan es es poco o inacción, ¿no? Es decir, es que no tengo los contactos, pues búscalos. Es que no claro. sé cómo buscarlos, pues pon en Google. Es decir, es que ni Cómo siquiera buscar hace, contactos? Claro, sí. claro. A mí me los piden me los piden muchas veces. Me dicen, Ujú, no, pero dámelos tú ya, ya. Si yo te los puedo dar, si no es el hecho de no dártelos. Pero si no eres capaz ni siquiera de hacer el esfuerzo, vale, haz el esfuerzo. Y cuando no los consigas, me dices, joder, pues mira, he estado y no lo he conseguido porque no lo he visto en ningún lado. Bueno, vale, pero haz por lo menos el esfuerzo. ujú. No me seas baguete, ¿no? Sí, aparte que también es Date verdad un que poco la vida. dice, o sea, dice, a ver, de mi opinión, que dice poco de la persona que si no hace el esfuerzo de buscar esos contactos, ¿quién te dice a ti que va a hacer el esfuerzo luego de dibujar lo que se supone que tiene que dibujar en el Sí, tiempo? Es que, claro, es que todo es una, o sea, como haces una cosa, al final haces todo al final. Entonces, si tú no haces ese pequeñito esfuerzo que es buscarlo en LinkedIn o en redes o coger en, no sé, en el... Yo recuerdo, por ejemplo, una época en la que me estaba buscando un montón de libros y buscaba las editoriales porque quería hacer portadas de libro y me puse a buscar un montón de editoriales y enviar emails, enviar dossiers. Sí que es verdad que a lo mejor lo que pequé quizás fue no pasar esa barrera de envío el dossier y luego no llamo o no llamo antes o sabes que eso me parece la... Creo que es lo que me para mí es faltó. importante. Sí, Para mí es sí. importante. Mm, Es decir, tú puedes enviar un dossier. Imagínate, tú preparas el dossier, tu saeta, que da igual, ujú, qué dices. Pero lógicamente mandas el dossier, pero llama claro, a la semana que viene para decir si lo has recibido. Si, por claro. ejemplo, si hay una persona de contacto. Imagínate que en su saeta hay una chica que lleva la dirección artística o una responsable o una editora, que es la que pueda, Ujú, y se lo vas a mandar a su nombre, a la atención de tal. Eh, Ten por lo menos que la semana que viene o en 2 semanas llámala. Oye, lo has recibido, tal cual. ujú, Porque a lo mejor tú has conseguido solo una dirección. O sea, yo qué sé, imagínate, susarita.es, pues a lo ujú, mejor es el cajón desastre donde van todos los mails, claro. pero no has conseguido ese. Llama. Pues no, yo no he recibido nada. Pues mira, tal, pues me puedes dar tu correo personal o tu correo corporativo para poderte mandar. Es decir, necesitas esa... Esa joder, interacción con la sí, persona, con la necesitas. Si persona. no, mm, ojalá, es decir, conozco algún compañero que solamente mandando un mail ha conseguido todo el Sí, sí, a objetivo, veces pasa, sí, claro. pero me parece tan difícil. Mm, Creo que tienes que tener una labor. No será seguramente cuando vas a una feria de ilustración o de cómic, los contactos que has hecho durante esos días son los que te van a ayudar posteriormente, porque ya esos contactos los has hecho físicamente, ya te han ujú. conocido, ya te han puesto Has cara, ah, sí, hablado, te hablas de conozco un tu cómic, hablas de trabajo, otro, hablas tal, sí, ah, sí, qué desde bueno, luego. tal cual. Ujú, Digamos que al final siempre el contacto para mí es la clave. Y, y entonces, bueno, está bien, tienes que hacerlo, ujú, el mandar los dosieres, pero siempre tiene que haber después un feedback. Si ujú, no lo alimentas, pues al final se dejará pudrir el contacto, ujú. pero si lo alimentas poco a poco, Claro. pues puedes conseguir una buena maceta donde a lo mejor puedan hacer una colaboración o no,
tiene claro. por qué nunca surgir, ¿eh? A veces nunca Ujú, surge. Yo conozco a mucha gente que le gusta mi trabajo y nunca ha surgido y nunca va a surgir ujú. porque no encajo para lo que ellos quieren. Saben que mi trabajo puede ser guay, pero yo no encajo. No encajo en este proyecto, por un futuro sí. Ujú. Eh, bueno, es que no eres perfecto para todos. No, no tienes por qué encajar en todos. Y al Claro, final, si lo piensas bien, si encajaras en todos, no encajarías en ninguno. Porque dices, tío, claro. es que no tiene mucho sentido. ¿Sabes? O Y sea. a veces, yo sé, yo estuve trabajando en el Confidencial, Ujú, el periódico, claro, lógicamente no tenía ningún tipo de nada de creación gráfica. Dije, bueno, pues, y ellos estaban muy interesados, había sacado un libro con Planeta, les había gustado, habían estado haciendo un poco de promo con ellos. Y venga, y hablé con el director y me dijo, pues mira, es que, Malagón, es que yo no creo en el humor gráfico. Claro, es muy difícil. ya, 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 ya. Pues tener una reunión con el director en persona y que te diga eso, te dices, no voy a conseguir nada, claro. Yo no Al creo final, en el humor gráfico, pues fuera una religión. No sí. creo en el humor Hombre, yo gráfico. creo que lo que venía a decirme es que no creía que la viñeta fuera Sí. un elemento Ujú, articulador en su medio de comunicación. claro. Lógicamente le podrá gustar mi trabajo, ¿no? Sí, De hecho, ¿sabes? independientemente de eso, sí, sí, sí. De hecho, me contrató durante unos meses para probar. Ujú, Bueno, ellos analizaron los números y supongo que los números no fueron los que ellos pensaban. Claro, yo ujú, siempre, también a veces se lo he hecho en cara. Dice, a ver, primero, no está, vosotros queréis números, ¿no? Visualizaciones. Al final, el humorista gráfico, cuando trabaja en Internet, somos creadores de contenido y ujú. buscan como flujos. Lo que ellos necesitan es flujos de audiencia. Ujú, Entonces, yo no soy tanto un humorista gráfico para ellos, sino un generador de contenido. Y si ese claro, contenido se ve, ese contenido funciona y ese contenido se sigue pagando. ya. Eso lo aprendí cuando yo trabajaba en Ujú, Yahoo eh, España. A mí me contrataron porque, porque les vi en un anuncio, bueno, en un documental, yo qué sé, una entrevista que les hacían un grupo de chavales que estaban aquí haciendo Yahoo España con un medio eh, nuevo y joven. Y por supuesto no querían, no necesitaban un humorista gráfico. claro. Pero cogí, me busqué las mañas para ver dónde podía encontrar a alguien o un correo o un teléfono y ahí me presenté, lo conseguí tal cual. Ellos me dijeron, pues nunca habíamos pensado en hacer un gráfico. Ah, vale, pues venga, vamos a probar. Igual que el Confidencial, vamos a probar. Ujú, Y ahora te cuento las dos historias del Confidencial y Yahoo vale, vale. unidas. Eh, la cuestión era una cuestión de posicionamiento de tu trabajo. Ellos consideran que eres un generador de contenidos, para eso te contratan, para que generes contenido y que les traigas tráfico, en este caso a Yahoo, Ujú, para hacer la competencia a Google, y el Confidencial, tráfico para hacer la competencia, yo que sé, al mundo.es o al país.com. ujú, Pero eres generador. ¿Cómo te posicionen tu viñeta? Si está en la home o no estás en la pantalla de inicio de Yahoo, ya te va a implicar si vas a tener visualizaciones o no. ujú. Claro, si yo se lo decía al Confidencial, está guay, pero si me pones en la home, pues y pone viñeta, hay un rectángulo donde puedes pinchar o hay un medio dibujito para que tú pinches, la gente irá. Pero si me pones en la sección de cultura, en la sección de vídeos, en la sección de Claro, vídeo una, viral, una subsección, claro, dice, claro, ahí no me va a es encontrar muy nadie. difícil que Claro, puedas generar nada. Si no me incluyes claro. en una newsletter en el que con las noticias del día es muy difícil que tú vayas a generar Ujú, esas visualizaciones. Pero ujú, ¿qué hacía Yahoo? Yahoo me metía a la home, estaba en la portada. Sección de noticias, lógicamente, abajo del buscador, porque ellos son un buscador, había una sección de noticias. Y dentro de los días, pues
metían ese pequeño dibujito con la viñeta del día. Ujú. Y eso generaba. ¿Qué pasaba? Ellos hacían sus mediciones, tanto el Confidencial como el Yahoo Como los hacía. Yahoo. Ujú. Pero Yahoo me decía, es que tú tienes un número de visualizaciones interesante. Estuvimos trabajando, no sé, 8 o 10 años A con tope. ellos. No, a lo mejor me he pasado, no lo sé. Puede ser. Bueno, el tiempo No que sé, no, fuera, lo que no sea. recuerdo la cantidad de años que Sí, estuve, pero estuve muchos años. Al final, lo que yo me daba cuenta es que si los números no llegaban, yo no seguía como humorista. claro. Mm, No, es decir, a mí no me contratan por empatía, porque sea un chico muy majo, sino porque los números les dan. Porque a ellos les Y no me, compensa, claro. claro, y no seguí en el Confidencial por la razón misma. No Ujú. llegaba a los números que ellos decían que querían Ujú. tener. Claro, Mm, Pero también muchas veces no es tanto tu trabajo, sino también la manera de disponer tu trabajo. claro. Tú lo ves, tú lo ves, yo qué sé, imagínate en 20 minutos que yo estoy ahora trabajando. Ujú. 20 minutos, tú miras el Instagram de 20 minutos y miras, hay noticias, fotografías, vídeos, viñetas de mías, de otros compañeros. Al final es muy posible que las viñetas sean los que más like tengan, los que más compartidos tengan. Claro. Es lógico que ellos digan, si tienen más likes, más compartidos, es más posibilidad de tráfico, que al final es lo que ellos necesitan. Ujú. Con lo cual, eh, es lo que lo que ellos quieren comprar. Claro. No Eh, tanto la viñeta, sino la interacción con su página, la interacción con su sí, contenido. También tienes que ponerte claro, tú en la mente de la persona que te está contratando. Claro. claro. Entonces, Que contrata tus servicios. para mí es eso. A mí me encantaría decirte que soy como actor, con peso mediático, que la gente consume, pero ya no es tanto eso, sino que eres un generador de contenidos que la gente quiere consumir. Ujú. Es decir, quieren saber. Pues si Trump hoy ha hecho el tema de los aranceles, ¿qué ha dicho Malagón sobre esto? Claro. Por eso lo buscan y lo consumen. A veces Ujú. lo van a compartir porque les ha hecho gracia, o no les ha hecho gracia porque es el Ujú. mismo chiste que ha hecho 50 compañeros más. Y ya está. Y simplemente, pues es un chiste más. Claro. Pero al final generamos contenido Ujú. de calidad o no de calidad, depende Claro. de cada autor. Pero es eso. Eh, es lo que Sí, es creo lo que al final que lo soy que yo, ¿eh? hacéis. Creo Ujú. que es lo que soy yo. A lo mejor Claro. otros tendrán otra manera de pensar y tal. No, pero o sea, Pero me parece una forma, por lo menos me parece una forma muy inteligente de adaptarse a los tiempos actuales. O sea, no es solo centrarte en lo que has hecho siempre, sino también ir evolucionando, ir creciendo y que tu marca también vaya alcanzando otros lugares, que no quedarte siempre lo mismo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, me sí, parece inteligente y responsable, también por otra parte. es fácil caer en hacerte viejo en este mundo tan cambiante y es verdad que es muy fácil que en 5 años no estés. Yo empecé en este mundo montando exposiciones de humor gráfico, es decir, yo antes de ser humorista era gestor cultural y montaba exposiciones de los grandes autores que había en ese momento. Y te aseguro que cambian muchísimo. Es decir, el humorista que hace 10 años era un crack, 10 años después a lo mejor ha desaparecido Mm, eh, o se han convertido en su trabajo en viejo. claro. En Que tiene... caspita, tiene caspita. Sí. Sí. Entonces he visto tanta gente que han sido grandes en la época de la codorniz y que cuando yo les montaba exposiciones ya no lo eran, que al final veía que tienes que evolucionar y tienes que mm, seguir. Es decir, el mismo, todos los humoristas grandes han ido evolucionando, aunque no lo parezcan, han ido evolucionando. Claro. Desde el mismo Forges que hacía su trabajo, pero la manera de trabajar ha ido cambiando y esa manera de trabajar ha ido evolucionando para que él siga siendo el mismo pero sin esa evolución hubiese muerto seguramente gráficamente. Pero Claro. ellos también han ido evolucionando.
incluso Mingote evolucionó en su vida, era digamos, como un autor Ujú, más, más de tinta y tal, los últimos años. Recuerdo que ya utilizaba Photoshop, utilizaba color digital ujú. y tal, porque lógicamente le facilitaba y ya eran también Claro. personas mayores, digamos que más difícil utilizar los medios tradicionales. Ujú, Bueno, esa evolución tiene que existir y ese miedo a quedarte en el camino, yo la tengo muy presente todos los días. sí, Yo tengo muy presente que no sé si el año que viene seguiré en claro. este oficio Ujú. y entonces lucho mucho para Muy que fuerte. siga manteniendo. Claro, mi ilusión es terminar mi etapa laboral siendo dibujante o ilustrador, humorista, tal. Ujú. Pero no lo sé. Yo ahora mismo me quedan tal vez 17 años como autor. ¿Seré capaz de conseguirlo? ¿Seré capaz de jubilarme y seguir siendo un autor Ujú. o no? Bueno, Claro. pues para mí es la lucha eh, Ya, que me, diaria. que me persigue y me da aliento, lógicamente. Me gusta Ujú, saber buscar objetivos, conseguirlos, ujú. buscar, no sé, proyectos o cosas que me interesan hacer e intentar conseguir el resultado. O yo no sé, Claro. lo que te he dicho en Yahoo, pues yo me acuerdo que me planteé un día, ¿dónde me gustaría trabajar? Y claro, hice un listado y dije, Google, Yahoo, Microsoft, MS, Ujú. vamos a intentarlo. No conseguí el de Google, conseguí el de Microsoft, conseguí el de Sí. Yahoo. Bueno, Bueno, perfecto. está bien. A veces me pongo objetivos locos. ¿Dónde me Ujú. gustaría trabajar? Y voy buscando las posibilidades. A veces no se consigue, pero a veces sí. Entonces, mm, eso también me gusta, buscarme objetivos para Claro. trabajar. Qué Y bueno. No, pero, o sea, me parece. También, a ver, también yo creo que conociendo tu trayectoria y conociéndote a ti, yo creo que es una pregunta barra afirmación. Yo creo que aunque te jubiles, tú seguirás en la trinchera y seguirás dibujando. ¿No? ¿No te apetece nada? Nada, nada de nada de nada. Mi mujer no se lo cree. Pero yo creo, no, 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 seguiré produciendo, pero para mí. Ah, claro, bueno, a eso me No, refiero. O sea, no para otros, sino que seguirás produciendo y seguirás dibujando, pero para ti. O sea, no tanto para los demás. es- eh, mira, es que eso es una duda, una cosa que me ronda durante mucho tiempo. Ujú, Casi todos los humoristas, cuando fallecen, están trabajando. Todos tenían la edad de haberse jubilado y seguían trabajando. ujú. Jorge podía haberse jubilado Ibáñez y estaba también. trabajando, Ibáñez, Micote, muchos más. Eso en el fondo a mí no me gusta, ¿no? No, Ujú. no me resulta agradable pensar que tengo un cáncer con 78 años, estoy en un hospital Y sigues dibujando. y tengo que hacer la viñeta diaria. Ya, ya. Me molesta, no lo concibo. Claro. Concibo que crear proyectos personales. Ujú, Me encanta este proyecto y voy a hacerlo. ujú, Voy a hacer un libro sobre esta temática y me paso y lo hago en 10 años. Eso sí ujú, creo que lo haga después de una jubilación. ujú, Proyectos que me satisfagan personalmente. ujú. Y eso lo he hecho, eso sí que creo que lo haría. Pero no creo que haga viñeta diaria Diaria, hasta el claro. día que fallezca. No me llama tanto la atención. Claro. Pero diciéndote esto, a lo mejor lo hago, ¿no? Ya, Quiero bueno, decir, claro. a veces luego la vida te lleva. Ujú, A veces la vida te lleva, tú quieres un camino, pero te lleva por otros. claro. Y he vivido como suficientes experiencias como para saber que no siempre controlas todo. A veces la vida te lleva por derroteros. Yo no debería estar viviendo en la ciudad donde vivo, Claro. pero la vida te lleva. Ujú, Y,
y seguramente pues pasarán muchas más cosas. No sé, con lo cual, bueno, ya veremos. Te digo Claro, en principio esto, pero la vida te puede llevar por otros lados. claro. Pues Ojalá mira. hablemos, No, no, hablemos sí, muchos, estaría muchos guay. más años más tarde y digas, "Ay, no tiene nada que ver con lo que... Estaría bastante guay eso, volver a entrevistarte dentro de unos años y decir, Malagón, ¿por dónde te ha llevado la vida ahora? Claro, claro, ¿Dónde te da claro, la vida claro. ahora? Claro, y a O lo sea mejor, que, pues mira, hay otro rollo. Pero bueno, no claro, sé, qué está guay. bien. Pues escucha, yo creo que lo podemos dejar aquí, llevamos más de hora y media, o sea Ah, y aparte, jolín, es que me quedaría aquí todo el día hablando contigo, tío, o sea, sí, igual. sobre todo cuánta sabiduría, yo noto sabiduría y noto ahí jolín, de No, son verdad. años de experiencia, no, no, es una cuestión de años de experiencia nada Sí. más. Pues bueno, sabiduría. Así que de verdad, Malagón, de verdad, muchísimas gracias por venir y por contarnos tus secretitos de monje Shaolin que han sido increíbles, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer a todos. Gracias por la entrevista y un placer. Mm. Y a vosotros, niños y niñas, muchas gracias por escucharnos. Cosas asquerosas y necesarias de marketing, life, favoritos y comentar. Os voy a dejar abajo todos los enlaces de Malagón para que les deis un vistazo. La tienda también, por favor, y comprarle muchas cosas porque queremos seguir teniéndole durante muchos años. También os dejo abajo enlaces de Pintamongues y su coffee porque los cafés a vuestra salud siempre saben mucho mejor. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles y suculiciosas de Pintamongues. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.